Buenos días, jóvenes. Hoy día nos vamos a hablar acerca del Sacro Imperio Romano Germánico, también llamado el CIR, tema 9 de Historia Universal. Recuerda que el CIR es también llamado el Primer Reich o el Antiguo Imperio y fue una agrupación política ubicada en Europa Occidental, recuerda, occidental, cuyo ámbito de poder va a recaer en el emperador romano germánico, desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea. Entonces, presta atención porque vamos a hablar acerca de qué dinastías conformó el CIR, quién funda, en este caso, quién va a fundar ese imperio. Entonces, vamos a prestar mucha atención. Formación del Sacro Imperio Romano Germánico. Para nosotros hablar y saber un poco acerca de la formación del Sacro Imperio Románico, tenemos que ir y retroceder un poquito. ¿Dónde? Al Tratado de Verdún, que se firmó en 843, donde los nietos de Carlos Magno se repartieron el Imperio Carolingio sobre el territorio que le correspondió a Luis el Germánico, que viene a ser el territorio, aquí el que estoy señalando, el de color verde, dice el germánico, se estableció el reino de Germania, siendo gobernado por sus descendientes hasta el año 911, cuando muere el último rey carolingio, Luis el Nieto. Aunque este monarca ostentaba el trono, Germania estaba dividido en la práctica en varios ducados, el ducado de Sajonia, Turingia, Suabia, Baviera, el territorio de Carintia, Franconia, todos ellos estaban gobernados por duques. Los reyes carolingios de Germania afrontaron una serie de problemas. Su poder sufrió un proceso de debilitamiento frente a los condes, vizcondes, duques y barones del reino. Y de otro lado, sus territorios estuvieron amenazados por nuevas invasiones bárbaras que fueron protagonizados por los normandos, húngaros y eslavos. Al morir Luis el Niño, los nobles más poderosos del reino van a proclamar como su nuevo monarca a Conrado I de Franconia, quien gobernó entre el año 911 a 1918, iniciando un proceso de unidad que sería continuado ¿por quién? Por su sucesor Enrique I de Sajonia. No se vayan a olvidar de Enrique I de Sajonia o Duque de Sajonia, apodado también el cetrero o el pajarero. Algunos le llamaban Enrique el Pajarero. ¿Por qué pajarero? Porque tenía una afición a la caza de dichos animales, dando inicio al gobierno de la dinastía Sajonia. Enrique I va a buscar someter a la nobleza para consolidar la unificación del reino. Sin embargo, encontró una fuerte oposición, por la cual comenzó a designar a miembros de la Iglesia Católica como funcionarios públicos dentro de la administración del Estado. A la muerte del rey, se nombró como sucesor a su hijo. ¿A quién? ¿A quién es su hijo? Aquí va a nombrar, a ver, a Otón I, quien sería conocido como Otón el Grande por sus grandes conquistas y sobre todo es a este rey quien se le considera la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien, ¿a quién? A Otón I. Entonces ahí tenemos ya un poco de la explicación de la formación del CIR. Ahora, tenemos aquí a Otón. Un poquito antes de iniciar acerca de las dinastías del CIR, tenemos que hablar un poco acerca de Otón. La principal preocupación de Otón I al asumir el trono fue la imposición de su autoridad sobre la nobleza. Las primeras medidas que adoptó en este sentido van a provocar la reacción de los nobles que desafiaron su autoridad. Como los nobles pretendieron arrebatar tierras y bienes a la Iglesia Católica de Germania, se presentaron conflictos entre ambos grupos. De ello se aprovechó Otón para ponerse del lado del clero católico, al que brindó ayuda militar, dinero y tierras. De esta manera, aliado con la Iglesia, pudo imponerse sobre la nobleza alemana que estaba adversa. Para la administración del reino, Otón I nombró a los abades y sobre todo a los obispos como funcionarios públicos. Posteriormente, en el siglo XI, esta situación generaría conflictos entre los papas romanos y los emperadores del CIR,
respecto de quién debería controlar el clero. Una vez consolidado el poder frente a la nobleza, pudo dedicarse a defender sus fronteras amenazadas por los húngaros, a los cuales los va a derrotar en la batalla de Lechfeld en el año de 955, luego de la cual se le comenzó a llamar el Grande, ¿no? El apelativo de Otón el Grande. Asimismo, Otón intervino en la política italiana en resguardo de la autoridad del Papa, proclamándose rey de Italia tras derrotar al monarca lombardo Berengario II en el año de 961. En el año luego siguiente, al año de 962, el Papa Juan XII coronó emperador de los romanos a Otón I, dando así de esta manera inicio al llamado CIR, Sacro Imperio Romano Germánico. Desde la época de Carlos Magno era él, Otón I, el segundo rey que recibía dicho título por parte del Papa, siendo a su vez el segundo intento de reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Los sucesores de Otón I asumieron la facultad de nombrar al Papa y la elección de los obispos del imperio. De esta manera, la Iglesia va a quedar sometida a la autoridad imperial del rey. De otro lado, el CIR se encontraba dividido en feudos, siendo los señores feudales los que elegían al emperador, trayendo como consecuencia el debilitamiento de la monarquía, del poder monárquico. Entonces, todo esto es en el contexto de la formación y hablamos acerca del personaje o el rey que va a fundar el llamado Sacro Imperio Romano Germánico. Las dinastías que se van, en este caso, dinastías gobernantes en el desarrollo histórico del CIR. Tenemos la dinastía de Sajonia, la primera dinastía, luego la Franconia, la dinastía Suaba o también llamado Holstein-Frey, tenemos el Gran Interrego, y la otra dinastía, por último, es la dinastía Habsburgo. Nosotros vamos a iniciar hablando acerca de la dinastía Sajonia. En la dinastía Sajonia tenemos a los principales emperadores, a Otón el Grande, quien va a fundar la dinastía del CIR. Luego tenemos Otón II, Otón III, Enrique II el Santo. Recuerda que Otón el Grande va a fundar el CIR, Otón II continúa con el fortalecimiento del poder real, Otón III va a fortalecer los lazos del imperio y el papa. Y luego Enrique el Santo, considerado el último monarca de la dinastía Sajonia, estableció como capital del imperio a la ciudad de Bamberg. Terminada la dinastía de Sajonia, tenemos a la dinastía Franconia. Tenemos a Conrado II, quien va a incorporar al CIR los territorios de Borgoña, Provenza y Hungría. Tenemos a Enrique III, influenciado por la reforma de Cluny, asumió ciertos criterios teológicos para la elección del clero. Tenemos a Enrique IV, protagoniza la querella de las investiduras con el Papa Gregorio VII. Esta se inicia porque la Iglesia no acepta que el emperador nombre a los obispos del CIR, pero en el fondo del problema era determinar quién tenía más poder, el Papa o el emperador. Y por último, a Enrique V, quien firma el concordato de Worms con el Papa Calixto II, poniendo fin de esa manera a la querella de las investiduras. Y por último, la siguiente, la dinastía Suaba o Hohenstaufen. Tenemos a los representantes a Conrado III y a Federico Barbarroja. A Conrado III inicia con esta dinastía Suaba y combate a los príncipes güelfos y participa en la Segunda Cruzada. Y Federico Barbarroja pacificó a los güelfos al entregarles el ducado de Sajonia. Fue derrotado en la batalla de Legnano por la poderosa Liga Lombarda y va a morir en la Tercera Cruzada. Es el último de esta dinastía Suaba. Perdón, el último de la dinastía Suaba va a ser su hijo Federico II. Tenemos luego un periodo que va a comprender entre 1250 y 1273, llamado el Gran Interregno, durante el cual el CIR
careció de un gobierno central. Fue una época en la que no hubo emperador y predominó una llamada anarquía política. El territorio se encontraba dividido en 300 estados autónomos, cada uno gobernado por un duque o príncipe. Varios príncipes alemanes rivalizaron con el trono, pero no tuvieron éxito. Y en 1273, luego de una intensa lucha, se elige a Rodolfo I, hijo del conde Habsburgo, como rey para que restableciera el orden. Y con él se inicia la dinastía Habsburgo. ¿Con quién? Con Rodolfo I, quien asume el trono luego del gran interregno. ¿Qué es un interregno? Es un predominio de una anarquía política. O sea, ¿qué es anarquía? Pues no tenía gobierno. Y por último tenemos a Carlos IV, quien emite la Bula de Oro, en la que estableció una nueva forma de elección imperial a cargo de los 7 príncipes electorales. De todo esto nosotros podemos indicar que la causa del debilitamiento de este imperio, la primera va a ser la existencia, como tú te has podido dar cuenta, de varios ducados, de varios feudos, cuyos dueños no estaban dispuestos a convertirse en sumisos o súbditos del emperador, ya que querían ellos tener un poder autónomo. La existencia de territorios heterogéneos opuestos a la unidad, por ejemplo, Italia, cuya población difería mucho por raza, tradición, costumbre, en este caso costumbres, en la de los germanos. Y por último, la última causa viene a ser las luchas constantes entre la iglesia y el emperador. Entonces, todas estas tres causas van a originar el debilitamiento del imperio. De igual manera, te invito a que refuerces el tema que hemos trabajado con las lecturas que tienes en el libro y además resuelvas cada una de las preguntas. Conmigo será hasta la tarde. Eso sería todo. Muchas gracias.